Hoy es un día grande para la inversión sostenible en España y desde luego es un día grande para Expensive. Hoy cumplimos 10 años de actividad, 120 meses de dedicación y 3.700 días de esfuerzo para poner en valor el investment case de la inversión sostenible en España. Y eso es Expensive. Gracias a esas 30 organizaciones hoy estamos aquí. Gracias a las siguientes casi 40 organizaciones que se han ido incorporando para convertirnos en lo que hoy somos. Somos una organización de casi 70 socios fomentando la inversión sostenible en España. Yo creo que hemos conseguido algo que es increíble y es aglutinar toda la cadena de valor de la inversión sostenible en España. De 2003 a 2009 tenemos un crecimiento interesante. En 2009 es cuando se crea Expensive y después vamos a este modelo de crecimiento. Realmente ha habido una aceleración sustancial, ¿no? Y como decíamos antes, el mérito no es de Expensive, el mérito es de sus socios, que han apostado decididamente por promover la inversión sostenible en sus casas, con sus clientes, en sus carteras, ¿no? Bien, de manera que hemos pasado de un mercado de 80 millones de euros, esto es un 8 con 7 ceros detrás, a un mercado de 186.000 millones de euros, 186 con 9 ceros detrás, de una manera muy rápida. Desde luego que los números son apabullantes. Lo cuantitativo nos gusta, pero más que lo cuantitativo nos gusta lo cualitativo. Y en este sentido sí que tenemos que decir que todavía tenemos mucho margen por desarrollar, por crecer. Afortunadamente, este cambio se está produciendo despacito, ¿no? Venimos de un mercado de exclusiones que representaba el 80%, ahora estamos en un 73% y ojalá durante los próximos años podamos acompasar el crecimiento de los activos gestionados con una mayor sofisticación de esos activos. Bien, y en todo este proceso, ¿cuál ha sido el rol de Expensive, ¿no? Pues nosotros creemos que Expensive ha aportado 3 ingredientes fundamentales para este desarrollo. El primer ingrediente es que somos una organización plural y de consenso. Un segundo ingrediente que aporta Expensive es el conocimiento. Y de nuevo, el conocimiento está en nuestros socios y lo único que hacemos nosotros como organización es plasmar ese conocimiento, ya sea a través de estudios y publicaciones o bien sea a través de eventos como el que hoy nos ocupa, donde tratamos de difundir la importancia y las bondades también de la inversión sostenible. Y hay un tercer ingrediente que ponemos en la coctelera, que es el de las herramientas. De plataforma de fondos, donde efectivamente uno puede consultar el desempeño social y ambiental de más de 14.000 fondos de inversión. Y en este sentido, cuanto más somos capaces de experimentar, de tocar el producto, más somos capaces de crecer. Otra herramienta que nos hace mucha ilusión es la ficha de reporte para planes de pensiones. Por lo tanto, consenso, conocimiento, herramientas, esto es lo que nos mueve y esto es lo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Y en estos momentos estamos inmersos en un proceso de reflexión estratégica. La primera línea la hemos llamado huellas de la inversión sostenible. Y presente lo que tratamos de reflejar es lo que comentábamos antes, ¿no? De que estamos en un mercado relativamente poco maduro, muy basado en exclusiones, y queremos subir esos peldaños de la escalera hacia estrategias que le den un mayor propósito a la inversión sostenible, que tengan una mayor capacidad de impacto, una mayor escalabilidad, una mayor capacidad de transformación de nuestros mercados y de nuestra sociedad. La segunda línea estratégica es la de finanzas sostenibles. Tenemos una Agenda 2030 que si queremos cumplirla, pues necesitaremos innovar y fortalecer la financiación de proyectos con impacto sostenible. Y en este sentido, Expensive es el actor que puede ayudar. Y la tercera línea de trabajo es quizá más introspectiva, pero es que nos damos cuenta de que hemos pasado muy rápidamente de una organización pequeñita de 30 socios a una organización con 70 socios, ¿no? Y en este sentido, no es lo mismo dar servicio a 30 que a 70. Y en este sentido, tenemos que innovar, tenemos que ser capaces de profesionalizarnos más, de dar un mayor servicio a nuestros socios, precisamente para que tengan un mayor retorno sobre su pertenencia a Expensive, ¿no? Gracias a nuestros padres, a nuestros socios que nos han traído hasta aquí. Gracias a los magníficos speakers nacionales e internacionales que nos van a deslumbrar con su conocimiento. Y, por supuesto, quiero dar las gracias muy especialmente a Amundi, a BBVA y a Nordea por hacer posible este evento, porque sin ellos pues, no podríamos estar en la plaza financiera por excelencia en España, como es nuestra bolsa de valores. I was asked this morning to talk about ESG mainstreaming, and that was really not surprising because everybody is talking about ESG becoming mainstream. It's good news because that means that time has come for a radical change. But mainstreaming needs more than the natural trend of the market. Okay, it's growing fast, but that's not enough.
to take the step forward and shift towards really mainstreaming ESG. And now comes the EU action plan, the European Union action plan, 10 actions that are designed to produce new regulation, maybe this year, depending on the European Parliament and the elections coming next May. But 10 actions, including something about taxonomy, classification of sustainable assets, starting with green assets, or actions regarding low carbon index or positive carbon impact index, or regulation regarding investors' duty. We all agree on sort of a consensus. Because when it comes to real life, you're not talking about a niche, you're not talking about a little boutique, excluding, as Jaime said, a lot of things which can be fine for a certain category of clients, but when you want to be mainstream, you don't want to talk only about exclusion, okay? And there is really this consensus that we can see throughout Europe, meaning that you want to combine three things. You want to combine a best-in-class approach, I'll explain. You want to have an exclusion policy to get rid of the worst, but a targeted one, I don't say limited, doesn't sound good, a targeted exclusion policy, not to hurt the performance, because that's our job, to deliver performance to our clients. So you want to get rid of the worst, and you want to engage to be able not to exclude too much. You will also need data, good quality data, available data. There is a real challenge there for asset managers to be able to deliver ESG on all asset classes and all management styles, including passive management. Data must be updated and must be forward-looking. But that's not enough. When it comes to ESG mainstreaming, you have to talk about the voting policy. And then it's tricky. So at Amundi, for example, because we have announced that we will be mainstream before the end of 2021, big part will be done this year and next year, we have decided to embed ESG issues within our voting policy and shareholder dialogue. To give you an example, if a company refuses to engage on greenhouse gas emissions with us, and we think that the figures of these corporates are very bad, that they refuse to engage, maybe we will vote against the re-election of board members. We have to build bridges. I have said best-in-class exclusion engagement does not mean that once you're ESG mainstream, you can have specific initiatives, of course, with green impact, social impact, and report and measure the impact. That's no problem. I would say that's the big hat that you would have being ESG mainstream. So I said it's exciting, it's ambitious, it is tricky, because, for example, when I was talking about taxonomy, we have had discussions with the European Commission and the European Parliament. They were talking about starting with green. Okay, why not? We just said don't forget social issues. And when you look at SDGs, there are a lot of social issues, that's for sure. But okay, to start, but they wanted to have a green taxonomy and they wanted to have a brown taxonomy. I understand that a few days ago they gave up about the brown taxonomy, because maybe you want to do good, but if you say, okay, this is what's green, this is what's brown, you can invest there, you can't invest there. That's not how it works in real life, I'm afraid. When it comes to fossil fuel or whatever, what's important is to finance the transition, to select the best practices. So we are happy to welcome a green taxonomy, a green classification, if it comes to products or investment solutions marketed as sustainable, green, whatever. It's good to have a sort of a framework and a standard. What we would like really is to have the political institutions really keep economic and financial players in the loop when it comes to new regulation. Integration, it makes sense. Considering these factors across all of finance, this is the way ahead. We can see it globally.
In New Zealand, the assets managed using sustainable, responsible strategies have more than doubled in the last 2-year period. Australasia, big tick. In Canada, also more than half of the assets are managed using one of the strategies. In the United States, the good news is that underneath the federal level, states and cities are doing stuff. And the American SIF reports good growth, more than 30%. And I think Thierry touched on engagement and proxy voting in his speech. In Japan, some of our concepts are new, but the idea of stewardship and engagement is growing fast. 18% of the assets there are now using engagement. That is a 6-fold increase in the last 2 years. In Europe, it's quite interesting. In the most recent survey of assets, the percentage of assets in Europe managed using an SRI strategy shrank a little. Is this bad news? Not really. What we think it reflects is serious debate, in particular in Germany and France, as to what the definitions of these investment styles are. People not perhaps willing to say, I am an ethical investor or a sustainable investor, because they're just doing it as part of everyday investment. So around the world it's happening. I'm delighted to be here. The world salutes Spain. Let's go forward. What is the limit of the taxonomy, the green taxonomy? How do you see it? How flexible can it be without cheating on ourselves, without moving the goalposts? The PRI is the rapporteur for the taxonomy workstream, so we are writing or coordinating the working group that is presenting recommendations to the European Commission on the eventual taxonomy. The balance you strike is critical. The overarching regulatory framework defines 6 environmental objectives and asks that the taxonomy include activities that make a substantial contribution. And it gives some idea of the methods and how you might think about a substantial contribution, but of course that has to be developed with a view to the specific industry. A couple of key framing points from the way the technical expert group is thinking about this task. First is to think about the end point and to recognise that this is a taxonomy that is designed to facilitate a low-carbon transition. And the second point to make is that the technical work is, and for very good reasons, is building from what's already in the market. My own view is it is essential for things like green bonds and for hypothecated bank lending. For sort of precise project-driven finance, it's a very welcome and necessary development. The issue is how it transitions into secondary markets. You know, how does one quantify or categorise a bond from a diverse company? How does one categorise the equity of a diverse company? The phrase I use in the UK is, we want everything to be permissive and inclusive. Yo creo que es importante distinguir dentro del Action Plan que tenemos 10 puntos, pero 3 objetivos básicos. Uno es, sin duda, la transparencia, pero al mismo tiempo es tiene un objetivo final, que es el traslado de fondos para inversiones verdes de largo plazo. Luego hay otro aspecto que es la gestión de riesgos. Dentro de esos 10, pues un tercer objetivo, la gestión de riesgos en lo que es la gestión de carteras e introducir la taxonomía desde ese punto de vista, pues bueno, pues es fundamental. Y por último, lo que se busca con la taxonomía, que no solo son nombres de actividades, pues es un trasvase de lo que son los flujos fósiles a no fósiles. Lo que no queremos es algún mensaje que pueda venir del Parlamento, que se haga una lista que en principio es inclusiva, pero que luego venga una brown listing, ¿no? Una lista marrón como de actividades demonizadas. Yo creo que en el 90% de actividades hay un gran consenso, más allá de los límites concretos, pero hay un gran consenso. Pues que ese 5 o 10% de actividades donde realmente hay difusión no bloquee el que realmente salga un proyecto que tenga sentido, ¿no? En segundo lugar, yo creo que es importante el de no reinventar la rueda. Hay muchas, también lo decía, y hay ya codificaciones, diccionarios que existen en Europa, actividades que
que se trata es de intentar apalancarse en todo lo que ya existe, porque luego los sistemas, a la hora de que esto lo puedas mapear en tu balance, pues va a ser un reto. En banca se está trabajando la Federación Bancaria en una guía para aquellos bancos que quieran reportar siguiendo la taxonomía que salga, ayude a fijar unos criterios comunes a la hora de reportar cuál es la movilización en financiación sostenible, ¿no? El paradigma está cambiando, que conceptos como la sostenibilidad, la inclusión, la lucha contra el cambio climático, contra la desigualdad, son, afortunadamente, términos cada vez más recurrentes en el ámbito económico. En España, los desafíos giran en torno a 4 cuestiones: cambios sociodemográficos, cambio climático, la revolución digital o el estado del bienestar. Debemos, por tanto, estar preparados para modificar nuestra forma de regular, nuestra forma de legislar, nuestra forma de hacer negocios y, desde luego, nuestra forma de pensar. En este sentido, en España, la Agenda del Cambio, presentada por el Consejo de Ministros hace unas semanas, supone un compromiso firme como nación con la sostenibilidad, con la protección del medio ambiente y los principios de buen gobierno como elementos vertebradores de las reformas estructurales que es preciso abordar. Entre sus áreas prioritarias se sitúan la formación y el capital humano como elementos esenciales para el desarrollo de cualquier país, el impulso de la transición ecológica para avanzar en la lucha contra el cambio climático, la promoción del avance científico y tecnológico que nos permita impulsar la productividad y la competitividad, la apuesta por un mercado laboral eficiente y justo que sea capaz de adaptarse a este entorno exigente y cambiante, la reducción de la desigualdad para lograr una sociedad más inclusiva y para progresar hacia una administración más eficiente al servicio de los ciudadanos. En definitiva, si miramos atrás, la situación, aunque es mejorable, es sin duda sustancialmente distinta de las que teníamos hace 10 años cuando empezó este foro, ¿no? Pero es importante consolidar esta tendencia en el sector financiero e incorporar de forma más sistemática el riesgo medioambiental en el análisis de riesgo de los proyectos. Como señalaban en el Banco de España hace unos días, las entidades financieras que identifiquen, cuantifiquen y mitiguen adecuadamente estos riesgos no solamente estarán contribuyendo a garantizar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, sino que además estarán actuando como catalizador del cambio al favorecer que la iniciativa y la financiación llegue a las inversiones que más contribuyan a transformar nuestra economía. Desde 2015, el ICO ha lanzado 5 emisiones de bonos sociales, la última de ellas en noviembre de 2018 por un importe de 500 millones de euros, con gran acogida entre los inversores, lo que ha permitido afianzar la posición del ICO como emisor referente en este mercado especializado. ICO, de nuevo a través de Axis, la gestora de capital riesgo, está trabajando activamente en el desarrollo de fondos de sostenibilidad e impacto social. Se ha lanzado una iniciativa de 50 millones de euros para invertir en fondos de sostenibilidad e impacto social a partir de los recursos del Fondo ICO-PYME. Finalmente, en el ámbito del gobierno corporativo, que es una cuestión también esencial para impulsar el tema que hoy nos ocupa, me gustaría destacar la reciente aprobación de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad. El objetivo fundamental de esta ley es establecer una serie de requisitos sobre divulgación de información no financiera y diversidad de las empresas que ayudarán a la toma de la decisión por parte de los inversores, contribuyendo a una más fácil identificación de las empresas comprometidas con los criterios ASG. Finalizo ya con algunas reflexiones. En primer lugar, el apoyo cada vez mayor por parte de inversores institucionales y de Estados a los temas relacionados con la sostenibilidad hacen prever una evolución positiva de las inversiones sostenibles a escala global, pero también a nivel nacional, tanto en términos de cantidad como de calidad, tal y como señala el informe de Spencer sobre inversión sostenible y responsable en España. Esta previsión nos permite, por tanto, ser optimistas. Los inversores particulares también vemos que apuestan cada vez más por incluir los criterios de sostenibilidad en sus decisiones de inversión y, por tanto, nos encontramos en un momento de cambio favorable para el desarrollo de la inversión sostenible, tanto por la tendencia de los mercados globales como por la apuesta de los organismos internacionales y de las administraciones, en nuestro caso la Administración española. El respaldo por parte del Gobierno al fomento de la integración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en las políticas de inversión y su compromiso con la sostenibilidad, entendida en sentido amplio, son máximos. Y por eso citas como esta, que nos dan la oportunidad de estar con todos ustedes, nos parecen un privilegio y agradezco especialmente de nuevo su invitación. Muchas gracias. No nos vamos a situar a 10 años vista. Les convocaremos a nuevos actos que sirven para esto, para
como encuentro de quienes de alguna forma están implicados en la inversión sostenible y quienes están haciendo realidad esto que hace 10 años pues, era un magnífico proyecto, pero que bueno, ha crecido. Muchísimas gracias a todos.